Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. Felicidades a todos los padres, incluyéndome, ¿verdad? Que Dios nos ha dado ese privilegio de poder ser padres en esta tierra. Pero tenemos un Padre Celestial también, ¿verdad? A quien nosotros honramos y glorificamos. Quiero recordarles esta semana, hermanos, recuerden que esta semana, una semana de oración. Participe de esos días de ayuno y oración, ¿verdad? Conectándose vía Zoom y participando en el cierre que tendremos este viernes aquí en nuestra amada iglesia. Al igual, vamos a empezar también la próxima semana, la Semana Santa, donde estaremos compartiendo la palabra del Señor. Varios hermanos se están preparando para compartir las 7 palabras del Señor Jesucristo en el Calvario. Así que les animo a ustedes a que participen conectándose también a cada una de esas palabras que son de edificación y donde aprendemos la palabra del Señor. Abra sus Biblias ahí, vamos a comenzar en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 17. La serie que estamos estudiando es Cristo lo es todo. Vamos a recordar un poco el contexto de la carta. En aquel momento recuerde que los colosenses estaban dudando de su fe y de la obra redentora de Cristo Jesús, no porque no habían aprendido acerca de ella, sino que los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia estaban enseñando y dañando la fe de ellos. Por eso Pablo, en estos versículos del 15 al 17, ¿verdad? Él presenta una cristología acerca del Señor Jesucristo. Lo más hermoso que nosotros podemos ver en la carta cuando presenta al Señor Jesucristo y comienza explicándoles la preeminencia y la supremacía que tiene Cristo sobre todas las cosas. Les dice: Jesucristo es heredero y creador de todas las cosas en el universo, a quien constituyó heredero de todo e hizo todo. Amado hermano, la condición de hijo unigénito de nuestro Señor Jesucristo le da el derecho, la autoridad de ser heredero de todas las cosas creadas en esta tierra. Él es el beneficiario de todas estas cosas. Por medio de él nosotros hemos obtenido también la gracia redentora de nuestro Padre Celestial. Por eso afirma, y vaya conmigo a Salmos capítulo 2, versículo 8, donde este contexto de este salmo, escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo, nos menciona acerca de nuestro Señor Jesucristo. Salmos capítulo 2, versículo 8. Nos dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es importante entender el contexto de este salmo, porque muchas veces es mal interpretado en el ambiente de los creyentes. Aquí se refiere al Señor Jesucristo, Él como heredero de todas las cosas y como dueño y Señor. También nos dice que Él tiene el poder de crear. Es porque en así mismo se hizo el universo que nosotros miramos con nuestros propios ojos, que podemos palpar. El Hijo es el creador de todas esas cosas, de todo lo que existe, por cuanto Él es Dios. Fíjense algo bien importante en esto. Nadie en la historia ha podido crear lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo. Nadie lo ha hecho. Entonces, esto nos da a entender a nosotros una verdad irrefutable, que la encontramos en la palabra de Dios, en las Escrituras, que Cristo es Dios, Dios creador. Nadie se puede atribuir esas cosas, por mucho que quiera y por muy inteligente, por muy sabio, por mucho que la tecnología avance, no se lo puede atribuir. Solo a Cristo fue atribuido esto por el Padre. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Aquí la Escritura nos va a hablar acerca del Señor Jesucristo y la relación que tiene con el Padre. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo les hablaba acerca del yo soy, lo querían apedrear, porque Él se atribuía como Dios mismo. Y eso es lo que es un Dios eterno.
Jesucristo es Dios mismo. Entonces tengan ustedes la relación entre el Padre y el Hijo. Él declaró que es uno con el Padre y que es igual a Dios. No solo lo proclamó ser Dios, sino que declaró tener el mismo poder, la misma esencia del Dios mismo. Vemos qué maravilloso lo que la palabra del Señor nos dice, porque Él procede de esa esencia misma del Padre. Es decir, como Él mismo es único y verdadero. Entonces, no nos queda duda a nosotros los creyentes que Cristo es el Hijo de Dios, que es el creador de todo lo que existe, a razón de que Él es Dios, que es unidad con el Padre y el Espíritu. Esta verdad de Jesucristo como creador, que nosotros la encontramos no solo en un versículo, sino en muchos en la Biblia, no es una idea novedosa en la mente del apóstol Pablo al escribir la carta a los colosenses, sino una verdad anunciada en distintos lugares de la Escritura. Miren también lo que nos dice el apóstol Juan, Juan capítulo 1, versículo 3. Para que usted mire cómo la Escritura está relacionada un pasaje con el otro. Cómo exalta el nombre del Señor Jesucristo como Rey y Señor de todas las cosas. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De otro modo, no había nada que viniese a la existencia sin la acción creadora del Dios Hijo. Todo lo que existe fue creado por Él, en Él y para Él. Si Dios le ha dado todo a Cristo, entonces significa, amados hermanos, que también ahora nosotros le pertenecemos también a Él. Usted le pertenece a Él. Ya no seguimos entonces nuestras propias lineamientos de vida. Ya no seguimos entonces nuestro propio caminar, sino lo que la palabra de Dios nos enseña y nos demanda. Él nos creó, nos hizo con un propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Glorificarle en todo momento a Él. Que toda la gloria y la honra sea siempre para Él. El Señor ha mostrado su fidelidad en nuestras vidas, siendo nuestro proveedor. Nos ha guardado, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros sufrimientos, a pesar de nuestras pruebas o luchas que tengamos hoy, se ha mostrado como el Dios creador de todas las cosas, el Dios que las sustenta. Por tanto, Él tiene el control absoluto de cada cosa de nuestra vida. Nada se escapará de las manos del Señor. Esa es la confianza que tenemos nosotros los creyentes y que nos demuestra la Biblia, que pongamos nuestro corazón en Dios, nuestra confianza en Dios, que nos volvamos al Señor, nuestra mirada siempre en medio de las situaciones vista hacia la cruz, confiando en que Él es nuestro Redentor y que vive hoy. Así que el apóstol Pablo da a entender estas cosas en la carta, para que ellos en medio de esa situación que estén viviendo, comprendan que Jesucristo es Dios, que no son las cosas que muestran los falsos maestros, sino lo que Cristo ya ha demostrado en la cruz del Calvario. La actitud de todo creyente es menguar y que el Señor crezca en nosotros. En esto consiste que podamos crecer en el Señor y podamos darle gloria y honra a su nombre. Entonces, nos trae a reflexión estos versículos del 15 al 17. Y a sus oyentes, que Jesucristo es superior sobre todas las cosas. No hay nadie mayor que Él. Y que hace su voluntad siempre, porque nunca ha necesitado el consejo de nadie. O el Señor ha necesitado el consejo de alguien. Necesitó el consejo para crear cosas. Necesita el consejo para dirigir nuestras vidas. No, Él es sabio. Él es Dios eterno. Él es Dios mismo que tiene el dominio de todas las cosas. Tiene la autoridad eterna sobre todas las cosas. Vaya conmigo a la cita del libro de Isaías, capítulo 40, versículo 14. Miren lo que esta palabra nos dice a nosotros acerca de lo que es la sabiduría de Dios al crear las cosas.
el consejo que él no necesita de nadie, sino que él mismo hace las cosas. Nos dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó al Señor? ¿Quién le dio consejo? Porque Él nos necesita, porque Él es un Dios sabio en sí mismo. Pero muchas veces en nuestra vida queremos aconsejar a Dios y creemos que las cosas que está haciendo no son las correctas. Y decimos, no, yo creo que el Señor se equivocó. Y a veces no le damos la razón. ¿Cuánto nos hace reflexionar eso a nosotros que no necesitamos aconsejar al Señor? Necesitamos de Él, de su consejo, de su dirección muchas veces, aunque no lo entendamos. Aunque estemos en situaciones que no entendamos en ese momento, pero el Señor es sabio y sabe por qué lo está haciendo. Por eso es que tenemos que tener una mente y un corazón como el de Cristo. Por eso el apóstol no dejó de predicar todo el consejo de Dios, porque el consejo de Dios nos transforma, no nos hace sabios en nuestra propia prudencia humana, porque eso no va a servir para nada poder salvarnos. El apóstol pudo haber enseñado su propio consejo, su propia sabiduría, pero él sabía que eso no salvaría a nadie. Enseñó todo el consejo de Dios. Porque solo la palabra de Dios puede transformar nuestros corazones. Solo la palabra de Dios nos puede dar en tiempos difíciles. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Ellos pensaban que aconsejando a Dios o haciendo las cosas que le decían los demás, podían alcanzar esa salvación. Dejando a un lado lo que Cristo ya había hecho en la cruz del Calvario. Negando lo que el Señor ya había hecho por ellos. El creador de todas las cosas las sostiene por sí mismo. El mundo nos enseña estas cosas a nosotros muchas veces. Pero allá es donde nos equivocamos y debemos dejar que la obra de Dios permanezca y sobrepase todo entendimiento de nuestros corazones. Por eso Pablo afirma en la carta la divinidad, la preeminencia, la supremacía de Cristo que nadie tiene y que es única. Mire, es una verdad que Pablo enseñó, no a media pinta, no por encimita. Usted lo puede ver en toda la carta. ¿Cómo muestra la exaltación al Señor Jesucristo? Él no escribió algo propio de él. Exaltó al Señor Jesucristo. Entonces vemos que él reconoció que dependía de Dios, que no dependía de sus fuerzas y que eso le iba a ayudar a la iglesia al crecimiento espiritual de su fe. Porque ya no caminaba bajo la dirección de lo que el mundo le dictaba, sino bajo la obediencia de la palabra de Dios. En la iglesia de los Colosenses, ante tanta herejía que había ahí, que se habían levantado y habían quebrantado la fe de ellos, con la persecución religiosa, amados hermanos, es que había una persecución religiosa en esa iglesia de los judaizantes enseñando doctrina de demonios y no la doctrina de Cristo. Surge entonces una pregunta. ¿Cómo vivían ellos en medio de los falsos maestros si tenían esa persecución social, familiar? Es decir, no gozaban de paz. Imagínense usted aturdido por esas cosas. ¿Cómo debíamos de actuar nosotros los creyentes? ¿Qué debíamos de hacer nosotros los creyentes? Por eso el apóstol presenta al Señor Jesucristo como el verdadero Dios y Señor sobre todas las cosas.
la majestad, la gloria y la autoridad que tiene y que solo Él les puede traer paz en medio de esa situación. No había otra forma. Él no podía presentar otro evangelio, sino el evangelio del Señor Jesucristo. Porque si presentaba otra cosa, era más confusión para los que estaban escuchando. Por eso presenta al Señor Jesucristo, al Dios encarnado. A nuestras vidas. Nadie más pudo haber muerto en la cruz si no hubiera sido seleccionado por Dios. Y al único que se le dio ese mérito fue al Señor Jesucristo. Por eso vemos nosotros la grandeza del Evangelio, la grandeza que enseña Pablo aquí acerca de Cristo. El dominio total como Salvador a reconciliarnos con el Padre, a traernos vida en abundancia a nosotros. Solo alguien semejante a un Dios lo lograría. Ni los ángeles, ni los ritos, ni las costumbres judaicas lograron hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso solo a Él tenemos que atribuirle nosotros los méritos en nuestra vida. No a nadie más, no a un hombre, no a una religión, no a un rito, sino a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Creo que no me están durmiendo, ¿verdad? Estamos atentos. Vaya conmigo a la siguiente cita, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Es necesario, amados hermanos, conocer estas verdades de la palabra y poder afirmar nuestra fe, nuestros corazones en la palabra del Señor, nuestra confianza en Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Miren lo que nos está mostrando la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vemos entonces como antes de que nosotros viniéramos a este mundo, el Señor ya tenía un plan para nosotros, un plan eterno. Nos estaba reconciliando consigo mismo, mostrando su amor, su misericordia hacia nosotros. Pablo lo que nos está enseñando es que Jesús tiene la preeminencia aún en nuestras propias vidas porque Él obró esa reconciliación en nosotros. ¿Era necesaria? Claro que sí. ¿Era necesaria la muerte del Señor Jesucristo en la cruz? Claro que sí. Solamente así usted y yo podemos obtener ese perdón de pecados. Esa relación que había sido rota desde el huerto del Edén vino a ser reconciliada por medio del Señor Jesucristo. Miren que no fue por medio de los ritos o las costumbres que los judaizantes decían, sino que había un propósito eterno. El Señor Jesucristo. Él era, y Él es, y Él será por siempre y para siempre, amados hermanos. No va a haber otro. Entonces, ahora como hijos que somos del Señor, es necesario que entendamos que necesitamos entonces obedecer. Pero no podemos obedecer lo que no conocemos muchas veces o no entendemos. Solo cuando vivimos por Cristo, nuestra mente es renovada
por medio de las Escrituras. Pero hay que tener un estudio diligente de ellas, meditar en ellas, creer en la palabra de Dios que fue inspirada por el mismo Hijo y que es sostenida por él mismo. El Señor creó con su aliento de vida las cosas que nosotros miramos. Él es Dios, Él es Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, nos dice lo siguiente. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, les dice el Señor. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted hace un estudio de las Escrituras, cuando usted tiene su devocional diario, cuando usted lee el plan de lectura bíblica, mira al Señor Jesucristo ahí, le está conociendo a Él, está creyendo lo que está usted viendo en las Escrituras. Eso es lo que nos hace crecer en la fe, amados hermanos. Que usted venga y se aferre a lo que la palabra de Dios le dice, no a lo que escuche muchas veces en las redes sociales, no lo que a veces escucha en lo que comentan otros. No, es cuando usted va a las Escrituras, estudia las Escrituras y ama las Escrituras. Y sobre todo, las obedece. La manera entonces en que Dios quitó nuestra enemistad y nos llamó a participar junto a Él para que lucháramos por la fe en el Evangelio es su Hijo muriendo por nosotros. Vaya conmigo a la cita de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Miren lo que el apóstol les escribe a los filipenses, a la iglesia de Filipo. Haya pues, dice vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo lo que les está diciendo es, miren a Jesús. Miren a Jesús. No estén viendo otra cosa. No distraigan su vista. Porque el mundo, amados hermanos, nos va a mostrar otras cosas y aparentemente van a parecer que nos van a ayudar. Y aparentemente esas cosas nos van a hacer crecer en el Señor. Pero no. Pablo les dice, miren a Jesús. Él no escatimó ni su propia vida para unirnos a Él. No se aferró a su trono de justicia y gloria, sino que se despojó. Se vació en la cruz por ustedes. Lo hizo por completo. Se hizo semejante a hombre y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús, siendo Dios, logró la unidad, el perdón, la comunión que nosotros ahora disfrutamos como creyentes, ¿cuánto más, amados hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios? ¿Cuánto más tenemos que servirle al Señor? No nos cansemos de hacer el bien a nuestros hermanos de la fe. Si hay cosas que usted está en sus manos, si usted puede ayudar a su hermano, hágalo. Hágalo, amado hermano, para la gloria de Dios. Aunque nadie lo esté viendo, hágalo. Porque del Señor vendrá la recompensa. Y aunque no venga, usted está glorificando con su vida al Señor, con todos sus bienes, con su familia.
porque por su gracia Él nos ha permitido poder estar este día. Nos ha dado el respirar, porque todo se sostiene en su mano y en su voluntad. Cristo nos reconcilió a nosotros, los viles pecadores, por el sacrificio perfecto en la cruz, donde alcanzamos vida eterna y salvación. Entonces, hay que comprender, amada iglesia, que las falsas enseñanzas son una amenaza constante que no podemos ignorar nosotros en este tiempo, porque están en contra de la verdad del evangelio, están en contra de lo que nosotros enseñamos, que son las escrituras. Por eso debemos de conocerlas y obedecerlas para entender los ataques del enemigo. Y esto es lo que Pablo les está enseñando. Que ellos puedan entender, puedan comprender en la carta de que no solo es asistir a la iglesia, no solo es escuchar el mensaje, sino que ellos se van a encontrar con situaciones de su vida fuera de la iglesia donde solo la palabra de Dios nos puede sostener. Solo la palabra de Dios les puede dar el aliento y el ánimo que necesitan. Si leemos entonces las escrituras, nos daremos cuenta de lo que nos enseña acerca del Señor Jesucristo. Participemos cada vez que nosotros podamos venir a esta congregación, de cada evento, porque eso nos va a ayudar a ir creciendo, amados hermanos. Ayer tuvimos el evento a la familia, un momento hermoso, un momento donde recibimos la palabra del Señor, donde fuimos confrontados, porque cada vez que nosotros venimos abiertos a ser confrontados por la palabra de Dios. Y miren, me alegró ver varias familias aquí que vinieron. Aquí estuvimos con ellos. Porque no solo podemos participar en lo nuestro, hay que participar en lo demás también. En todo lo que requiera de nuestra iglesia hay que participar. Porque eso nos hace ser el cuerpo de Cristo, la iglesia por la cual Él dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Muchas veces el ser humano está creando su propio destino, porque se deja llevar de su sabiduría humana. Pero esas cosas no le ayudan a la iglesia, no nos ayudan a nosotros. Solo Cristo y su palabra nos van a ayudar a crecer. Entonces vemos que en la carta Cristo antecede a todo lo creado en cuanto a rango, en cuanto a dominio, en cuanto a soberanía. Él está antes de todas esas cosas. Mire, todos los seres angelicales, cualquiera que sea su rango, fueron creados por Cristo. Lo que Pablo enfatiza entonces a sus oyentes es que no deben de estar creyendo en los ritos, en los sacrificios de animales, en las costumbres o cualquier cosa inventada por el hombre, porque eso es un peligro para ellos. Por eso hace la advertencia a él. Si ustedes siguen creyéndose en estas cosas, lo que están haciendo en su mente y en su corazón es negando el sacrificio de Cristo en la cruz. Amados hermanos, eso es darle la espalda a Dios y a su palabra. Es darle la espalda completamente a Dios. Y su palabra que nos ha dejado donde le podemos conocer a su Hijo unigénito, el cual dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Miren lo que nos dice, vaya conmigo a esta cita de Hebreos, capítulo 10, versículo del 29 al 31.
en cuanto a lo que estamos diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, porque recuerde, el sacrificio de Cristo nos lleva aún más allá a nosotros, y lo dice así Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e iré a enfrentar al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire esa advertencia ahí en la palabra de Dios. Cuando muchos niegan el evangelio de Cristo, estas cosas les van a suceder. Y sobre el evangelio de Cristo ponen sus ritos, sus pensamientos, su sabiduría, su forma de pensar, y desplazan al Señor a un lado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso Pablo presenta a Jesucristo como el resplandor, la sustancia misma de la gloria de Dios. Volvamos entonces a la carta Colosenses capítulo 1, el versículo 15. Nos dice así la palabra: Él es, haciendo referencia de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es la imagen reveladora del Dios vivo, por cuanto en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. La razón, amados hermanos, por la que Cristo es superior, es porque él es el resplandor, lo dice la palabra, de la gloria de Dios, el primogénito de toda la creación. La gloria de Dios se manifiesta frecuentemente acompañada de su luz, mostrando a su Hijo Jesucristo. En otra cita, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, para reafirmar lo que la palabra del Señor nos dice aquí, acerca del Señor Jesucristo, que es el reflejo, es la gloria de Dios, es la luz de este mundo, nos dice el Evangelio de Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A cuántos de nosotros nos ha resplandecido esa luz? Todos. Es la luz, la gloria de Dios es Cristo, y nos ha resplandecido, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. La gloria de Dios es invisible para todos nosotros, pero se hace visible por medio de Cristo. Es decir, que es la fiel y absoluta imagen del Padre. ¿Cómo vemos la gloria de Dios en Jesús? Por medio de sus obras que Él hizo aquí en la tierra. Se muestra claramente que Él es el dueño, Señor de toda la creación. Juan 10:25, siempre ahí. Jesús le respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué más testimonio queremos nosotros, amados hermanos, en las Escrituras que del Señor Jesucristo? Donde ha mostrado la gloria del Padre, donde ha demostrado el poder absoluto que Él tiene. Entonces, sin lugar a duda, la gloria de Jesús es tan grande porque es Hijo del Padre.
Desde su preexistencia, vemos nosotros, previa en los cielos, antes de su encarnación a la tierra, manifestó él su gloria. Junto al Padre, se despojó de ella, no, siguió con su gloria, pero vino y se hizo semejante a nosotros, con el propósito de rescatarnos de este mundo y de volver a unir esa relación que estaba quebrantada con el Padre. Cuando nosotros conocemos estas verdades de la palabra de Dios, verdaderamente nos tiene que quedar aquí admiración, y más que admiración, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando usted admira la gloria de Dios, no queda otra cosa, hermano, que entregarnos a Él, que servirle a Él, que hacer su voluntad. Porque nadie en este mundo lo pudo hacer. Eso debe de tocar lo más íntimo de nuestro corazón, nuestras entrañas mismas. Pablo, al conocer la situación entonces de la iglesia, les plantea que el plan de Dios es eterno para ellos. Nació en Dios mismo, no en la mente de un hombre común y corriente. Hubieron hombres sabios en la Biblia. Claro que si mencionan uno de ellos, Salomón. Para nosotros es una gran referencia, ¿verdad? A leer las escrituras. Pero ¿sabe qué? Alguien mayor que Salomón nosotros vino a esta tierra. Jesucristo. Él es el centro de nuestra fe, el modelo a seguir en nuestras vidas como creyentes. Aunque Salomón fue tan sabio, no pudo crear lo que Dios hizo. No pudo sostener lo que Dios sostiene, lo que Cristo sostiene con su mano. Vemos entonces que el propósito de Dios es eterno. Nada de lo creado fue hecho por un capricho, amados hermanos, o por un antojo, o despropósito alguno, o porque yo lo necesitara para existir en sí mismo. La creación misma necesita de Dios, ya sea animal, vegetal, cósmica, humana, ya sea para bien o para mal. La gloria es para Dios. El propósito de la creación es glorificar el nombre de Dios, darle gloria a Él, porque Él es Señor de toda la creación. Por eso nos dice en la escritura que leímos, del versículo 15, Él es el primogénito, o sea, el primero en honor, en rango, en autoridad, por encima de todo lo creado. Miren la necesidad entonces que nosotros tenemos ante un Dios como nuestro Señor Jesucristo, como creación. Es decir, entonces, Jesucristo es autosuficiente, autoexistente en Él mismo. Aquí vemos entonces la gran diferencia entre la creación y el creador. Jesucristo no necesita nada para existir. Dentro o fuera del tiempo, Él es el dueño de todo. Nos damos cuenta entonces que al conocer las Escrituras conocemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, no a un Diosito como muchos dicen. Minimizan al Señor. Es que mi Diosito dice,
Mira, hermanos, eso es ridículo hablar así. Por eso estamos conociendo la grandeza del Señor Jesucristo y el honor que Él se merece y la honra que tenemos que darle y la reverencia sobre todas las cosas. ¿Quiénes éramos nosotros antes que el Señor viniera a nuestras vidas? ¿Cómo eran nuestras vidas? A veces hay que recordar esas cosas, porque nos olvidamos y creemos que somos autosuficientes en nosotros mismos, que no necesitamos del Señor, no necesitamos congregarnos, no necesitamos de las Escrituras, no necesitamos orar. Yo le hago una pregunta: ¿usted no necesita comer? ¿No necesita desayunar? ¿No necesita almorzar? ¿No necesita cenar? ¿Verdad que todos necesitamos eso para existir? No necesita ropa o corbata, así como el hermano Juan Ramón. O sea, todas estas cosas no las necesitamos. Claro que sí, amados hermanos. ¿Cuánto más entonces necesitamos del Señor? ¿Cuánto más necesitamos de Él, que dirija nuestras vidas, que nos ayude a conocerle? Es en Jesucristo entonces que nosotros miramos el reflejo de Dios Padre, la imagen de Dios vivo, a donde nosotros podemos acudir, llegar en confianza, porque ya no hay nada que se interponga entre Dios y nosotros. Antes el pecado eso era una barrera. Pero por medio de los méritos de Cristo podemos llegar al Padre. Podemos reconocer nuestra situación de vida. Podemos encontrar en Él lo que necesitamos. A veces pensamos que son cosas materiales que necesitamos en esta vida. Y tal vez muchos se acercan a Dios por eso. Pero no se acercan porque lo necesitan en realidad conocer su vida como está delante de Él. Las Escrituras nos muestran esto. Él es el dueño y Señor de todo. Él tiene el poder, la autoridad, el dominio, porque es exclusivo de un Dios mismo. Vemos el poder entonces que tiene Cristo sobre toda la creación y que fue mostrado a todos nosotros los hombres. Cuando vino en su primer advenimiento el Señor Jesucristo a esta tierra, vimos que Él vio la necesidad física y material de los seres humanos. Pero sabía que esas cosas eran temporales para ellos. La mayor demostración del poder de Dios fue entregar a su Hijo en sacrificio vivo y santo a esta tierra, trayendo el mensaje de perdón y pecados y reconciliación al hombre. Él se hizo hombre hecho carne, pero siempre ha sido Dios y siempre lo será por toda la eternidad. Pongamos entonces, amados hermanos, nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Mire, porque si hubo alguien que sufrió más que usted y que yo, y sin haber pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante los sufrimientos que estemos pasando, necesitamos que aquel que es el autor y consumidor de nuestra fe, que nos ha dado un buen ejemplo, que soportó la cruz por todos nosotros y murió, y que es autoexistente, nos va a sostener en medio de las luchas y pruebas que tengamos. El apóstol les está enseñando estas verdades para que ellos dejen de confiar en otras cosas y confíen en el Señor Jesucristo. No dejemos entonces que nuestros pensamientos humanos, nuestro engañoso corazón muchas veces nos haga pecar delante del Señor. Sometamos nuestra voluntad a Dios. Sometamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, donde quiera que estemos, para que Él sea glorificado.
por siempre. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo primero nuestra condición de pecadores. Señor, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, cada día que nuestra fe crezca, conociéndote a ti por medio de tu palabra. Tú eres un Dios preexistente. Tú eres un Dios que sostienes todas las cosas en este mundo. Nada de lo creado, Señor, ha sido por nosotros o por cualquier ser humano. Es por tu gracia y por tu bondad y misericordia. Queremos reconocer en esta mañana que solo en ti, Señor, nos podemos sostener. Que no hay nada, Señor, en este mundo que nos pueda sostener. Es tu gracia y tu verdad que nos ayuda a reconocer este día, tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre preciosa derramada con nuestros pecados, que nos ha traído salvación y vida eterna.